que se conectan con el OIG Podcast. Y hoy, en este nuevo episodio, tenemos un gran invitado, al que le queremos dar la bienvenida, licenciado Víctor Rivera, profesor, es secretario del Trabajo, consultor, panelista en diversos programas de análisis. Bienvenidos al podcast de la OIG. ¿Cómo está? Licenciado, encantado. Gusto de estar aquí con ustedes y pues un privilegio, honrado de estar aquí. Estoy muy bien, a Dios gracias. Qué bueno, hoy recibió el reto de nosotros de, además de venir formalmente, también venir en tenis, ponerse las tenis para venir para acá. La primera vez que ¿Sí? hago este tipo de reto, siéntanse ustedes, ¿verdad? Como la gente que más ha influido en mí para hacer este tipo de retos, este tipo de cambio y de adaptación. Qué bueno, a lo mejor es un outfit que puede adoptar más adelante. Me gusta, me siento cómodo. Pues muy bien, qué bueno, le da agilidad. Oh, sí. Esa es la idea. Yo totalmente. creo que y es lo que queremos transmitirle a la gente, que las agencias es la que ponen esfuerzo y en la que le dan la confianza, trabajan con agilidad. Trabajamos con agilidad. Es un signo de eso. Licenciado, le quiero hacer una pregunta como pie forzado en esta conversación. Usted estuvo en un momento dado como secretario del Trabajo. Eso quiere decir que usted estuvo en el servicio público de lleno desde un punto de vista, ¿verdad?, gerencial. Usted miraba la fiesta desde arriba en el panorama del servicio público. ¿Usted nos puede hacer una comparación de los años que a usted le tocó mirar ese monstruo de cerca y hacer una comparación ahora, cómo lo ve desde la silla de donde está? Mira, sí, a los efectos, estuve como secretario del Trabajo, pero antes de ser secretario del Trabajo también estuve en otras oficinas de la rama ejecutiva, incluyendo la oficina del gobernador, la Junta de Planificación, estuve en la legislatura y después de ser secretario del Trabajo estuve de 10 años como consultor del presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. O sea que en otras palabras he estado en las 3 ramas de gobierno, exacto, más los municipios. Te podría hablar desde ese momento, hace 20, 25, 30 años, era otro Puerto Rico. Como era otro Puerto Rico, era otro servicio público también, ¿verdad? Hay que decirlo de esa manera, donde todavía en aquel momento uno podía ver con mayor claridad ese compromiso del empleado público, ese sentido de pertenencia del empleado público, que aunque hayan empleados públicos que en este momento todavía lo tengan, no están tan presentes como estaban en aquel momento. Había una cultura organizacional distinta y había un poco, y también pasó antes de yo ¿verdad?, incursionar en el servicio público, había este sentido de ofrenda, este sentido de servicio de los empleados públicos, que aunque tradicionalmente no son empleados que tengan grandes sueldos y grandes emolumentos, su satisfacción más grande era precisamente el servicio. Desde esa época hasta acá, que quizás no ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado también una realidad generacional, yo puedo ver que el servicio público no está igual. Pueden haber distintas razones para que no esté igual, pero obviamente ha habido un cambio, ha habido una transformación. No solamente en el servicio público en Puerto Rico, yo he tenido pues relación con otras jurisdicciones como los Estados Unidos, como es Europa, España, donde yo estudié también, donde pude haber hecho algunas cosas. Y yo creo que es algo endémico de la organización pública. Okay. Y claro, usted hace la comparación y en medio de la comparación pues están un montón de sucesos que ocurrieron entrando siglo XXI. Hubo un proceso donde se va achicando el gobierno, sí, un proceso donde Puerto Rico se acoge a una quiebra, ¿verdad?, por vía de la ley promesa y las facultades que otorga la ley al Tribunal Federal. Eso todo de cierta manera u otra, ha impactado el servicio público, ya sea desde el punto de vista de reclutamiento, una oferta de un salario, ¿verdad?, ofertas de salario que a lo mejor compitan con el interés de una persona, de un profesional que se forma y quiere irse a empresa privada en vez de, ¿verdad?, claro, entrar al servicio público. Pero también, y es donde quisiera, ¿verdad?, a lo mejor detenerme con usted, eso ha puesto en el servicio público un reto para lo que es la supervisión. Sí. Desde frases que se han acuñado de hacer más con menos, de a lo mejor una tarea que se hacía antes con una plantilla de 20, 15 empleados, ahora se hace con una más reducida.
Eso también puede influenciar los procesos tecnológicos que han ayudado a que se haga más con menos. ¿Cómo ve el rol del supervisor en el servicio público y cuáles son los retos que enfrenta hoy en día? Desde la silla donde usted lo ve ahora, que a lo mejor es una silla más a una distancia considerable. Pero en aquel momento yo supervisaba. Ahora yo ayudo a la gente a supervisar, ¿verdad? que son unos puntos de vista distintos. La realidad es que tal como ha cambiado el servicio público y tal como ha cambiado el capital humano, así también ha cambiado la supervisión. El gran problema es que muchos supervisores no han interiorizado que para llevar a cabo su rol, para llevar a cabo su gestión, tienen que adoptar unos cambios importantes. ¿Qué uno supervisa? Uno supervisa personas y procesos. Las personas han cambiado de una manera exponencial, ¿verdad? Esta generación es totalmente distinta, por lo mismo que tú has dicho, por toda la cosa cultural, por toda la cosa tecnológica, por todo lo que tiene que ver todo el demográfico, ¿verdad? Que ha cambiado tanto. El sentido de lo que es permanencia. Fíjate que el empleado público se mantenía en toda esa idea de un puesto permanente, lo que es permanencia. Lo único permanente es el cambio en este momento. Claro. Y tenemos generaciones donde no les interesa un puesto permanente, al contrario, les interesa poder seguir evolucionando, poder seguir cambiando. Entonces, esa realidad, el supervisor, muchos supervisores, no la han tomado en cuenta, los cambios que tienen que tener, el ajuste que tiene que tener un supervisor a ese nuevo capital humano que precisamente supervisa. ¿Cuáles son las prioridades de ese capital humano? ¿Verdad? ¿Cuáles son las prioridades de esa empresa pública o privada? Estamos hablando de la empresa pública, ¿verdad? En la cual esté trabajando. En un momento determinado, cuando yo era supervisor hace 25, 30 años y cuando otra gente pudo supervisar, la gente miraba mucho lo que decía el supervisor. En este nuevo demográfico, al empleado no le interesa lo que dice el supervisor. Le interesa lo que hace, lo que ve del supervisor. Eso es interesante. Ya el empleado trabaja a base de un modelaje. No son los dichos, son los hechos, ¿verdad? Y entonces, porque es una generación que no cree en lo que escucha, cree en lo que ve. Y una pregunta, ¿y usted cree que eso se debe al gran espacio que hay en el acceso a la información? Hay un gran espacio en el acceso a la información, eso está estipulado ciertamente. También hay un grado, y esto pues lo dice, hablo como profesor también de administración pública, todo lo que tiene que ver, el gobierno ha perdido mucha credibilidad. Al perder mucha credibilidad, el gobierno como aparato, puede ser que hayan sus agencias y sus lugares donde haya una excepción, pero al perder mucha credibilidad, el empleado público le quita la credibilidad al gobierno, pero también se la quita a quien supervisa en el gobierno. Y empieza a demandar otras cosas de ellos. Y empieza a demandar otras cosas de ese supervisor. Y entonces, si ese supervisor no se convierte en una persona empática con lo que pasa en su lugar de trabajo todo el tiempo, ese supervisor no entiende que además de esa supervisión ordinaria que antes había y hasta pasiva, se convierte en un líder en el área en que está. Mucho empleado, no importa su preparación, está buscando una pauta gerencial, está buscando un apoyo, está buscando un mentoring. O sea, se habla tanto de la mentoría, sí, ¿verdad? En este momento. Y entonces, el supervisor tiene que moverse a esas nuevas fuentes, a esas nuevas realidades que no solamente buscan los empleados, sino que requiere el gobierno endémicamente como estructura y que requieren los constituyentes, básicamente, que son los que van a buscar servicios al gobierno. Si usted fuera a proporcionar ese cambio, usted, como bien dijo, el licenciado Víctor Rivera también es profesor en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. O sea que usted tiene una muestra bastante directa del demográfico que va entrando a la escuela y lo que está demandando ahora ese demográfico en cuanto a cómo ser supervisado y cómo responden a ello. Usted mencionó que parte de eso es la falta, ¿verdad? La carencia de un gobierno un poco anquilosado por los problemas que ha tenido
ha confrontado, pero también cambio generacional. Si fuera proporcional, ¿a qué se debe esa demanda de cómo yo miro a mi supervisor? ¿Usted le da más peso al cambio generacional o a los problemas históricos que ha enfrentado el gobierno que nos ha llevado hasta aquí, que nos ha traído hasta aquí? Es que yo creo que es parte de... las dos cosas son importantes. Uh-huh. Yo no pudiera darle un peso a más que la otra. Hay un cambio generacional importante. Ese cambio generacional de la persona que llega a su lugar de empleo por primera vez o la persona que se ha ido transformando con el tiempo en su lugar de trabajo. Eso está claro ahí. Pero también los cambios endémicos del gobierno. Fíjate que aquí estuvimos diciendo algo que se convirtió en una falacia. Decíamos, mientras más pequeño sea el gobierno, que fue toda esta cosa del outsourcing y todo este tipo de cosas, mientras más pequeño sea el gobierno, más eficiente es el gobierno. Bueno, pues resulta que no. Resulta que el gobierno se ha convertido en más pequeño y en su generalidad no ha tenido esa presencia de eficiencia, de funcionalidad de la cosa gubernamental. La agilidad, la agilidad esperada no se ha dado. Y entonces un poco está esa erosión del gobierno. Menos empleados, menos agencias, menos constituyentes, porque hay un demográfico menor, pero el gobierno sigue siendo menos operacional, más ineficiente, menos responsivo, ¿verdad? Entonces, eso está ahí, eso es parte del proceso. Y entonces, eso se une un poco, como cuando uno dice, se unen las ceiba y las iguarayas, el hambre y la necesidad. Eso se une entonces a otras generaciones. No estoy hablando, y quiero ser bien claro, generaciones con mucha capacidad intelectual, generaciones con mucho aceite en la lámpara, pero ven al gobierno, ven a la sociedad, ven su contribución muy distinta a lo que lo veían antes. No hay este tipo de compromiso porque no hay este attachment con nada, ¿verdad? No es solamente el compromiso con el área de trabajo, es el compromiso con la familia, es el compromiso con la comunidad, es el compromiso con el erga omnes, y ya no tienen eso como una prioridad. Pero ahí entramos también en una dimensión cultural, entonces, sí, de cambios trascendentales en la cultura, en cómo mi yo trabajador se desenvuelve en la sociedad y qué espera de la sociedad como tal. Y también ahí puede haber un problema y un choque de expectativas. Mi expectativa es un gobierno más ágil. Yo leía a una persona, que ahora se me escapa el nombre, que decía, en los países democráticos y representativos, los procesos gubernamentales son mucho más lentos. Así que hay que ajustar la expectativa con la realidad de cómo corre el sistema. ¿Usted cree que hay un problema de choque de expectativa versus la realidad? Pero hay un problema de choque de expectativa, estoy totalmente de acuerdo. Hay un problema de educación, un gran problema de educación. Un gran problema de formación. ¿Para qué se forma el ser humano? ¿Para qué se educa el ser humano? Estamos educando y estamos formando a personas que vayan al ambiente laboral, a contribuir al ambiente laboral de manera colectiva, o estamos educando gente simplemente para contribuir en unas áreas específicas, en una agenda individualizada. O sea, aquí hay un problema. Recuerda que el servicio público tiene que ver con una agenda colectiva, con una agenda de país. Y yo creo que de alguna u otra forma se está educando, se está formando la gente para adelantar agendas personales, no agendas de país. Cada día la agenda del país se reduce un poco más en un país que también no solamente tiene un gran problema de expectativa, tiene un gran problema de prioridades. Yo siempre digo que en donde todo es prioridad, nada es prioridad, ¿verdad? Y entonces, pues si educas así, son la gente que va después al área de gobierno, con unas grandes deficiencias también. El sistema educativo tiene unas grandes deficiencias. Ese sistema educativo que en un momento tenía a 850,000 estudiantes hace 20 años atrás y que hoy tiene menos de 250,000, ¿verdad? Esas universidades, esas instituciones de educación superior que posiblemente no han sido rigurosas en ver cuál es la oferta y cuál es la demanda en el mercado ahora mismo, a dónde se mueven, qué necesita el país.
¿verdad? No sé si el gobierno también ha hecho ese ejercicio. ¿Qué necesita el servicio público? Pero ¿qué necesita? No cuando tocan la puerta, cuando los vas a reclutar, sino que necesita que haga la educación para formarlos para cuando lleguen al servicio público también, ¿verdad? Esa idea distorsionada de lo que es el servicio público. Fíjate que tú piensas, cuando la gente piensa en llegar tarde, en faltar, en un servicio inadecuado, la gente piensa en gobierno, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Yo dirigí una agencia hace alrededor de 20 años que yo corría como un reloj, ¿verdad? Que no hubo una huelga mientras yo dirigía esa agencia, cuando en otros gobiernos la había, que había una disciplina, que había un rigor, ¿verdad? Todo también esto tiene que ver, y aprovecho como profesor de administración pública, ¿cuántas de las personas que entran al servicio público pasan por una educación formal en la cosa pública? No tiene que ser una maestría, no tiene que ser un doctorado, pero tiene que haber también algún tipo de formación, algún tipo de acceso a lo que es gobierno, a las expectativas de gobierno, al rol que hace el gobierno, para que la persona que entonces entra al gobierno pueda tenga los menos vacíos posibles y pueda tener una idea generalizada de a qué va el gobierno, de qué hace el gobierno, de qué encarna el gobierno, de qué no se puede hacer en el gobierno. Qué bueno que puntualice eso, profesor, porque no podemos escapar la realidad que aquí estamos en un podcast de una agencia fiscalizadora. Y cuando en Puerto Rico, yo creo que en Puerto Rico hay que mirar las cosas un poquito con detenimiento, porque cuando aquí se habla de agencia fiscalizadora, pues hay una expectativa de que la agencia fiscalizadora lo que está buscando es el wrongdoing. ¿Quién lo hizo mal? Pero no. Yo creo y fielmente, y una lectura básica, la ley 15 del 2017 de la Oficina del Inspector General, nuestra fiscalización también tiene un componente fuerte, y esto lo hablábamos aquí con otros invitados en el podcast, de un ente preventivo que utiliza la educación para eso mismo. A lo mejor el que no tuvo la oportunidad, el servidor público que no tuvo la oportunidad de entrar a su aula de clase en la Escuela de Administración Pública, o no estudió una carrera que vaya dirigida a Administración Pública, puede adoptar y puede buscar herramientas en, por ejemplo, el proceso educativo que crea la Oficina del Inspector General, hablando de diversos temas de administración pública y otras agencias que también lo hacen, como es la ética en el servicio público y como son otras herramientas que existen. Y lo que quería era preguntarle cómo usted amplía o puede ampliar la definición de lo que es fiscalización, hablando de un proceso educativo que las agencias fiscalizadoras están llamadas a cumplir y hacer según, ¿verdad?, la ley que creó esas diversas agencias fiscalizadoras. Yo cuando hablamos de fiscalización, hablamos de educación. Hay que educar. Cuando hablamos de fiscalización, hablamos de monitoreo. Estar monitoreando básicamente todo el proceso. Cuando hablamos de fiscalización, hablamos de follow-up. Hablamos de seguimiento, ¿verdad? Hablamos quizás de no quitarle la mirada a una actividad gubernamental en específico y de prevenir, de suplir, por otra parte, de dotar, por otra parte, a esos empleados y a esa agencia de unas herramientas, de unas pericias, de unas destrezas que le hace falta para la funcionalidad de su puesto. Fiscalización, la gente lo interpreta como un castigo. Claro. ¿Verdad? Y eso, ese era el pie forzado de la pregunta. Como un castigo. No es un castigo, es todo eso que te he dicho anteriormente, ¿verdad? Para entonces asegurar, garantizar la buena marcha del negocio del gobierno. Claro. Tanto en la empresa privada se habla tanto de la buena marcha de los negocios privados. El gobierno también es un negocio, ¿verdad? Un negocio que se encarga de habilitar asuntos públicos. Entonces, esa fiscalización es esa mirada continua que no va a permitir que nos salgamos del riel por donde uno debe de caminar. Y entonces, ese proceso no debe ser un proceso ajeno para la gente, pero tampoco debe ser un proceso que se entienda como punishment, como castigo. Es un proceso normal, natural, que tanto hablamos de lo que es rendición de cuentas, ¿verdad? Tanto hablamos de lo que es transparencia, tanto hablamos de lo que es ética. Pues rendición de cuentas, transparencia
y ética son elementos importantes que hacen la fiscalización, y la fiscalización hace esos 3 elementos también. Así que por ahí es que va la cosa. Esa era la idea. Sí. Esa era la idea, darle esa idea de la fiscalización como un elemento más amplio al procesamiento criminal de alguna mala conducta que, pues, si tiene que pasar, pasa, pero la fiscalización va mucho más allá. Es un proceso también educativo y preventivo. Bueno, gracias por su tiempo, licenciado. Todos agradecemos, ¿verdad?, que haya sacado de su tiempo para esta breve conversación con nosotros. Le abro el espacio si quiere dar una exhortación final o una conclusión a todo esto que hemos hablado. Adelante, este es el momento. Mira, la exhortación es al empleado público. El empleado público, como empleado, como funcionario, como supervisor, como gerente, como secretario. El gobierno salva su acción. El gobierno salva su propósito. El gobierno salva su objetivo si cada uno de los empleados públicos se empeña en cumplir bien y fielmente con su rol. Si cada empleado público, no importa en dónde esté, se compromete a lo que tiene que hacer y un poco ve el servicio que hace como a la ofrenda que le da al país. Yo creo que los países siempre se van a crecer y se van a superar a sí mismos si las personas que tienen la capacidad y que tienen la obligación de rendir un servicio, lo hacen de la mejor manera. Y un poco, siempre que estoy en los sitios, aprovecho para dar la exhortación de entrega, de compromiso, de sentido de pertenencia, de ética personal, ¿verdad? Y cuando la gente habla la gente habla de corrupción. Hay corrupción gubernamental porque hay corrupción social. Hay corrupción social porque hay corrupción individual. Quiere decir que el individuo puede hacer tantas cosas para evitar otros tipos de corrupción y puede hacer tantas cosas para promover una vida ética que a la misma vez refuerce el trabajo que tiene que hacer un empleado público en gobierno. Yo creo que esa es mi exhortación más importante. Bueno, pues queda ahí para la historia. Muchas gracias a todos los que han sintonizado el OIG Podcast. Estén pendientes a las próximas publicaciones. Búsquenos en las diferentes páginas ¿verdad?, de redes sociales que tenemos. Y hasta la próxima. Gracias por su atención.